Hola, buenas tardes. Los que se van sumando, les pido que me confirmen si me escuchan bien. Hola Claudia, ¿vos me escuchas bien? Priscila, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, Priscila. Genial. Arrancamos a las 16. Los que están y me están escuchando, les voy a decir que bueno, les doy la bienvenida y les agradezco por estar acá. Cuando empiece a pasar el PowerPoint, lo que vamos a hacer es silenciar nuestros micrófonos. Luego que termine de pasar el PowerPoint, abrimos el espacio de reflexión, de pregunta y de compartir, ¿sí? Mientras doy el PowerPoint, mantenemos los micrófonos en silencio. Buenas tardes. Bienvenida, María. ¿Escuchás bien? Podés hablar, tenés el micrófono abierto. Genial. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ahora gracias. Gracias por estar. A las 16 arrancamos. Lo que les voy a pedir cuando inicie es que silencien sus micrófonos, ¿sí? Después de ver el PowerPoint, abrimos los micrófonos y abrimos el espacio de reflexión, de compartir y demás. Genial.
Genial, gracias. Por favor, gracias a vos. Buenas tardes a los que se van sumando. A las 16 comienzo. Lo que vamos a hacer es silenciar los micrófonos y luego de finalizar el PowerPoint abrimos el espacio de reflexión, consulta, compartir y demás. Gracias y bienvenidos a los que se van sumando. Ahí está. Yo quiero ver a la otra gente. Puedes No, estar sin grabarte, igual. O sea, a veces que puedes escuchar sin que te vean. sí, pero yo quiero verla. Sí, está bien. No. Ellos no te pueden ver, no tenés que prender la cámara. Tenés prendido el audio, ¿no? Ah, Están escuchando lo que estás hablando vos. bien. Perdón. O sea, los están escuchando. Ujú. Buenas tardes a todos los que van ingresando. A las 16 comienzo. Bienvenidos, gracias por estar, por tomarse este tiempito de compartir esto. Lo que les voy a pedir cuando inicie con el PowerPoint es que se silencien. Los que no utilizaron nunca la aplicación lo van a encontrar el micrófono en la pantalla a mano izquierda, aparece el sí. microfonito para apretar y silenciar o no, ¿sí? También pasa lo mismo con si quieren que activar su cámara. Abajo en la pantalla tienen para activar la cámara y se ve su imagen y también al ladito está el micrófono, ¿sí? En 3 minutos comenzamos, así que bueno, ya después de compartir el PowerPoint, abrimos los micrófonos y conversamos todos. Les doy la bienvenida a los que están, a los que se unieron. Mi nombre es Jessica Gonar y bueno, voy a estar encargada de darles la conferencia acerca del miedo, ¿sí? Hola, buenas tardes. Hola Marina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Bueno, me alegro. Gracias por estar. a vos. Gracias.
Hola. Hola, buenas tardes a todos los que se están sumando. Ya queda un minuto y comenzamos. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. No los veo a todos ahora porque estoy compartiendo pantalla. Luego cuando termine con el PowerPoint, abro la computadora para verlos a todos. Ahora veo muy poquitos. No sé cuántos están, quiénes están, así que bueno, les doy la bienvenida y muchas gracias a todos por compartir este espacio. En un minutito comenzamos. Lo que le digo a los que van ingresando es que cuando comience con el PowerPoint silencien sus micrófonos, luego abrimos los micrófonos para compartir. Bueno, ya son las 16, es el horario estimado para comenzar con esta conferencia. Así que arrancamos, les doy la bienvenida a todos, mi nombre es Jessica y hoy voy a estar compartiendo esta conferencia acerca del miedo. Bueno, vamos a hablar de esta emoción del miedo desde esto que estamos transitando, ¿sí? Desde los tiempos de coronavirus que estamos transitando y de todo lo que genera esta nueva forma de vivir que estamos adoptando y en la cual nos estamos adaptando a partir de esta cuarentena obligatoria, ¿sí? Desde el comienzo de la pandemia éramos siempre espectadores de lo que pasaba en partes del mundo y hoy nos toca también a nosotros transitar esta cuarentena, en donde de un día para el otro nos quedamos en nuestra casa sin poder vivir nuestra vida cotidiana, nuestra vida normal, en donde las emociones empezaron a aflorar. Y una de ellas es el miedo. Apareció el miedo a este virus, el miedo al contagio, el miedo a contagiar, ¿sí? El miedo a las pérdidas, el miedo a la muerte. Y el miedo está entre nosotros desde que este virus está con nosotros. Vamos a hablar un poco del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es esa señal que me indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con los que contamos para resolverla, ¿sí? ¿Cuál es hoy la amenaza a cual nos enfrentamos? Hoy es el coronavirus, ¿sí? Y de distintas personas, distintos recursos para resolver este miedo acerca de este virus y todo lo que genera, ¿sí? El miedo es esa sensación de angustia que se produce ante esta amenaza, ante este hoy tema principal en nuestra sociedad y en el mundo, que es el coronavirus. Vamos a hablar del miedo y su reacción en cadena, ¿sí? Nosotros como seres humanos transitamos distintas emociones y a partir de las situaciones, ¿sí?, que vamos viviendo, que vamos transitando, son las emociones que se disparan y a la vez vienen acompañadas con otras emociones, las emociones, particularmente el miedo. Esta emoción, ¿sí?, la vamos a comparar como si fuese una película. Sentimos miedo y pasan estas tres fases, ¿sí? Cuando registro la amenaza, si estoy en la fase A del miedo, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo registro esa amenaza, reacciono al miedo, lo transitamos de manera distinta, me paralizo, me quedo quieto, no sé qué hacer, me voy para acá. Esa es la fase B, la reacción del miedo, ¿sí? La reacción que produce este miedo, ¿sí? Y hay otra fase C, y esta es donde viene acompañada de otra emoción, ¿sí?, que es la respuesta interior a la reacción de miedo, que generalmente viene acompañada de alguna otra emoción, como vergüenza, tristeza, ¿sí?, desesperación, ¿sí? Viene acompañado siempre en esta fase alguna otra emoción. También es importante que resaltemos y que resalte y compartir que hay creencias equivocadas con respecto al miedo, ¿sí? Historias
culturalmente o desde las creencias culturales nos vinculamos con esta emoción como una emoción indigna, ¿sí? Como que no está bueno sentir miedo, ¿sí? Porque desconocemos esta emoción, si no tomamos contacto con esta emoción. Entonces nos vinculamos desde ese lado, desde el desconocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos acomodar el lugar, dejar de sentirla, ¿sí? Porque no está bueno. Ciertas creencias culturales nos enseñan que el miedo es esta emoción indigna que no está buena sentirla, transitarla. Así que también sucede esto de que equiparamos el miedo con la cobardía, ¿sí? Y eso es una de las sensaciones que más daño produce. Y nos preguntamos, ¿existe la cobardía? Esto culturalmente también fue instalado, ¿sí? Se llama cobardes a aquellas personas que disponen de los recursos para enfrentar los peligros y así y todo no los enfrentan, ¿sí? Esta denominación, esta etiqueta que se le pone a la persona que no enfrenta los peligros es ofensiva, ¿sí? Pero desde este espacio y desde el trabajar con el miedo, vamos a decir que es una etiqueta falsa, ¿sí? Al igual que su opuesta, la valentía, ¿sí? Nosotros como seres humanos, como seres emocionales, vamos a disponer de instrumentos para enfrentarnos a las amenazas a los que estamos sometidos, ¿sí? Esto es una ley psicológica, ¿sí? Como seres humanos, como seres emocionales, no nos vamos a etiquetar ni a diferenciar entre cobardes y valientes, sino nos vamos a enfrentar a si la amenaza supera los recursos, va a surgir el miedo. ¿Sí? Si la amenaza a la que me enfrento hoy, por ejemplo, este virus, el coronavirus y todo lo que genera él, si esto supera los recursos con los que yo cuenta, va a surgir el miedo. ¿Sí? Pero ahí no voy a estar desde el lado del cobarde, ni si cuento con los mecanismos para resolverlas, con los recursos para resolverlas, voy a estar del lado del valiente, sino que voy a ser un ser humano que está gestionando sus emociones. Entonces, dicho esto, ¿podemos decir yo no tengo miedo? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Ahí está, porque se escucha como un eco. Yo por lo menos escucho un eco. Gracias. Entonces, ¿nos conectamos con esto de decir yo no tengo miedo? Sí. Hay personas que se enfrentan a las situaciones en las cuales esta desproporción, la desproporción es en que ellos cuentan con los recursos y la amenaza no supera a eso. Entonces esas personas no sienten miedo, ¿sí? También puede ocurrir, ¿sí?, que socialmente sintamos miedo, pero otras veces que también lo sentimos y que lo contamos y que lo dijimos y lo compartimos, fuimos rechazados, descalificados, tildados de cobarde. Entonces digamos yo no tengo miedo, para no volver a sentir eso, ¿sí? No volver a sentirnos excluidos de los sistemas sociales o donde nos movemos por decir que tenemos miedo. Entonces la pregunta siguiente es si hay miedos injustificados. Y acá nos vamos a conectar con esto de que puede ocurrir, ¿sí?, que sea un miedo que sentimos cuyas razones desconozcamos de dónde proviene ese miedo, ¿sí? Y no por eso es injustificado, ¿sí? Acá hay una cuestión para resaltar, ¿sí? Cuando yo digo que alguien, o digo que un miedo es injustificado, ¿sí?, que yo digo que no está bueno tener miedo a otra persona, o con esta situación que estamos transitando, que dicen, qué sé yo, bueno, no le tengas miedo al coronavirus, no te va a pasar nada. Lo que estoy haciendo cuando yo reacciono... amigo. Por favor, pueden silenciar los micrófonos, gracias. Cuando digo que un miedo es injustificado, lo que estoy haciendo es estoy estrechando el universo al tamaño de mi universo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy comparándome con las otras personas y con lo que están sintiendo. Si yo le digo a una persona no sientas miedo,
¿sí? Lo estoy estrechando a mi universo, yo no estoy sintiendo miedo, pero esta persona sí, porque no puede contar con los recursos para afrontar esa amenaza, porque no cuenta, porque no lo puede ver, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No debo escuchar al miedo? Y acá es también estarse atentos a qué nos pasa y cómo nos relacionamos con el miedo, ¿sí? Al no escucharlo, al no escuchar al miedo, lo que pasa es que se pone en marcha un círculo vicioso, ¿sí? Yo no escucho el miedo que me genera, por ejemplo, el coronavirus, ¿sí? Entonces no lo escucho y no hago nada porque no lo escucho, no me doy cuenta y demás, y a la vez me da miedo el salir a la calle para contagiarme, y ese es otro miedo. Entonces a la vez me da miedo morirme, y ese es otro miedo. Entonces, ¿qué va pasando? Cada vez se van pronosticando situaciones más catastróficas. ¿Qué pasa? Esto va sentando bases en nuestra persona, en nuestro ser, y hace que el miedo se haga crónico. ¿Qué pasa cuando algo se hace crónico? Es muy difícil, es mucho más difícil poder trabajarlo y poder sanarlo. Entonces lo que hacemos desde este espacio, desde este abrirnos a escuchar el miedo, es esto, es poder empezar a hacer algo distinto para que no se ponga en marcha este círculo vicioso, ¿sí? Entonces acá, desde este espacio, nos abrimos a una nueva mirada con respecto al miedo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Es el mirar al miedo como que no es el problema. Acá el miedo no es el problema, sino que el miedo viene a indicarnos de que existe un problema, ¿sí? Lo cual es totalmente distinto. ¿Sí? Cambiando la mirada y abriéndonos a esto, podemos comparar al miedo, por ejemplo, como esa luz que se enciende en el tablero del automóvil, que algo viene a indicarnos. ¿Sí? Desde esta nueva mirada al miedo, nosotros desde el plano psicológico no sabemos qué hacer con el miedo, ¿sí? Pero al abrirnos a este aprendizaje, ¿sí? Al abrirnos a permitirnos mirar al miedo desde otro lugar, aprovechamos esta emoción, ¿sí? Realizamos este aprendizaje, aprovechamos esta emoción. ¿Cómo lo hacemos con la luz del tablero del auto? ¿Sí? Si yo me subo al automóvil, le doy contacto y veo que la luz de que me falta combustible me está avisando algo, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Sigo andando por la vida con esa luz que se prende todo el tiempo hasta quedarme sin combustible, o salgo y en la primera estación de servicio pongo el combustible? Lo mismo pasa con esta emoción. Si esta emoción es una señal de que algo está pasando, ¿sí? Entonces, si yo no la escucho, si yo no me relaciono con esta emoción, con el miedo desde otro lugar, pasa esto de que se convierte en algo crónico. ¿Sí? Entonces nos preguntamos si podemos curar al miedo, ¿y qué es curar al miedo? Y para adentrarnos en esto de curar al miedo y en esto de cambiar la mirada, de amigarnos con esta emoción que bueno, que culturalmente es algo que no está bueno. No está bueno sentir miedo. Bueno, vamos a abrirnos a ver al miedo y vamos a clasificarlo en miedo disfuncional, ¿sí? Que es este miedo al que conocemos y al que estamos acostumbrados, digamos, que es la angustia, es este miedo que genera angustia, que inhibe, que me desorganiza, me bloquea, no sé para dónde ir, no sé qué hacer, siento este miedo, ¿sí? Ese es el miedo disfuncional. Y vamos a llamar miedo disfuncional a ese miedo que su angustia, que la angustia, por ejemplo, que es la reacción, una de las emociones que viene de la mano de la reacción de miedo, se utiliza como esa señal, ¿sí? Como la luz del tablero que se enciende, que me está indicando que hay una desproporción, ¿sí? En el peligro al que yo me estoy enfrentando y los recursos con los que yo con los que cuento, con los que dispongo para esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a curar el miedo? Transformando este miedo disfuncional en miedo funcional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? La funcionalidad o no del miedo va a depender, ¿sí?,
de cómo yo, de la respuesta interior a la reacción del miedo, ¿sí? A mí me está pasando algo, por ejemplo, estamos en cuarentena, tengo miedo a contagiarme el coronavirus, ¿sí? Entonces, si yo quiero transformar este miedo disfuncional que me genera el coronavirus, que no me quiero contagiar, que tengo miedo de salir y demás, bueno, en la fase C, que es la reacción interior a esa reacción de miedo, es ahí en donde yo voy a empezar con ese accionar distinto, a hacer algo para aumentar mis recursos. ¿Cómo aumento mis recursos hoy con el tema del coronavirus? Bueno, empiezo a tener más cuidado, a usar tapabocas si salgo a la calle y demás. Pero este trabajo de la transformación del miedo disfuncional al miedo funcional es eso, es cómo nosotros vamos a accionar y a relacionarnos con esta respuesta interior a la reacción de miedo, ¿sí? Y a tener en cuenta y a usarlo como tip de cuando siento miedo, clic, lo relaciono con el tablero del automóvil. A ver qué hago con esta señal que viene a traerme esta emoción del miedo. Bueno, y hasta acá con esta conferencia acerca de esta emoción. Ahora sí, abrimos los micrófonos para compartir, preguntar. ¿Sí? Voy a dejar de compartir pantalla. Buenas tardes a todos. Bueno, hasta acá mi aporte con esta emoción, los escucho, lo que quieran compartir. Nos tomamos unos minutitos para esto. Mariana Arnedo, vos estás compartiendo tu pantalla. Sí, pero que no sé cómo arreglarlo. Posate arriba de la pantalla y te va o abajo y te va a decir dejar de compartir. No hay problema. Igual los escucho, gente, lo que quieran compartir. Estamos en este espacio para esto, para hablar acerca de esta emoción. Ay. Move el cursor abajo de la pantalla, Mariana, y te aparece o abajo o arriba, donde te va a decir dejar de compartir. Arriba, ahí donde dice, por ahí. Ay, Ahí está. gracias. Por favor. Hola. Hola, Irma. Evelyn. Sí. Perdón, pero ¿a todos se les cortó el Zoom o solamente fue a mí? No, a mí no. Y puede ser que según las conexiones y demás vaya y vuelva. Y yo no sé si me pudieron escuchar bien a mí igual, porque yo cuando comparto pantalla no veo si tengo buena señal y demás, solo veo mi pantalla. Yo los últimos 4 o 5 minutos no te pude escuchar. Bueno, ahí hablamos de cómo trabajar con esta emoción. Y acá tengo chats igual. Gracias, Anita.
Muchas gracias a vos por compartir este espacio. Bueno, Irma, los últimos minutos compartimos en cómo trabajar con el miedo, cómo hacer para ir conectándonos con esta emoción desde otro lugar, ¿sí? Y lo que hablamos, igual después tienen acceso a la grabación de la conferencia desde el YouTube de la escuela, así que van a poder ver toda la conferencia. Lo que hablábamos es cómo podemos hacer para empezar a relacionarnos desde manera diferente con el miedo, ¿sí? Transformando desde un miedo disfuncional a un miedo funcional, y es ir trabajando con esa reacción interna que me genera el miedo, ¿sí? Consulta, ¿cuál es el YouTube de la escuela que no sé yo? Co-crear. ¿Co-crear se llama? Ok, Sí. gracias. O Escuela Internacional de Coaching Profesional también. Bueno, gente, estamos acá en este espacio para aprovechar, compartir cómo nos va con esta emoción, cómo la transitamos, lo estamos sintiendo, tenemos gente alrededor que sienta miedo, qué podemos hacer para acompañarlos, ¿sí? Los escucho, lo que quieran y deseen compartir, tenemos estos minutitos para esto, ¿sí? Y a mí me pasa que más que miedo, lo que siento es incertidumbre, porque, o sea, realmente el futuro se abre como incierto en lo laboral, tenés que irte como o sea, trayéndote al presente todo el tiempo, porque estás como que el futuro se abre como algo que uno realmente no sabe qué va a pasar, ¿viste? Y me pasa eso, no me da miedo el contagio, no me da miedo, pero sí me angustia el no saber, porque bueno, me parece que es como a todo el mundo, ¿no? Uno tiene construido una vida y es como sentarse a ver qué va a pasar con eso, ¿no es cierto? Eso es lo que a mí personalmente me pone mal. Sí, sí, yo creo que es una emoción, es desde lo que estoy transitando y desde lo que estamos transitando todos, vamos pasando por distintas emociones, ¿sí? Y es como yo decía al comienzo, las emociones se van potenciando, ¿sí? Hoy yo estoy hablando del miedo, tal vez esa incertidumbre es la emoción interna que viene acompañada de un miedo a un futuro incierto, ¿sí? Al no saber qué va a pasar, a esto de estar viviendo hoy el presente. Hoy estamos todos en el aquí y ahora, si alguna vez escucharon eso, hoy estamos todos viviendo el presente y vamos manejándonos acorde cómo vamos transitando esta pandemia, esta cuarentena obligatoria, ¿sí? Algunos estamos todos en la casa, otros salen a trabajar, y es el no saber qué va a pasar, es el ir transitando el día a día con lo que generan todas las emociones que vamos transitando. Si hoy estamos en contacto directo con nuestras emociones, cuando transitamos nuestra vida cotidiana, vamos sintiendo, vamos transitando de manera distinta. Hoy esta cuarentena nos detuvo, nos dejó en casa y estamos transitando emociones súper potenciadas, ¿sí? Todas las emociones las vivimos más potenciadas por lo que nos da el encierro, ¿sí? Nuestras emociones, las emociones del entorno, ¿sí? Y esto pasa con el miedo, ¿sí? El miedo es una emoción la cual a veces nos paraliza, no nos permite accionar. Entonces, bueno, desde este lugar, desde este espacio, es abrirnos a no tenerle miedo al miedo, ¿sí? A no saber qué hacer con el miedo, sino a ver con qué cuento yo para transitar este miedo, ¿sí? No quiere decir que cuando yo empiezo a trabajar con una emoción, las emociones van a desaparecer, ¿sí? Las emociones no desaparecen porque somos seres emocionales. Lo que empezamos a hacer es a gestionar nuestras emociones,
a regularlas, ¿sí? Entonces ahí, Mariana, por ahí en esto que a vos te está pasando, es ir viendo cómo podés hacer para ir regulando esto que te está pasando, ¿sí? Y eso lo vamos viendo cada uno, ¿sí? Cada persona tiene sus propias herramientas, cada persona se conoce, entonces saber qué puedo hacer diferente para que esto me vaya afectando distinto, para que no me afecte tanto, para poder verlo de otra manera, ¿sí? Buscar estrategias, conectarse con algo que cambie la emoción, ¿sí? O buscar eso que a mí me hace bien, que me pone en otro lugar, en otro estado. Sí. Perdón, coach, ahí en el chat Anita Barbero puso, a mí me ayudan dos cosas que en algunas otras crisis fueron buenas. La acción quita el miedo y esto también va a pasar. Excelente, Anita. Muy buen aporte. Sí, la acción quita el miedo. Claro, es esto, gracias Anita por traer esto de la acción. Si yo estoy transitando un miedo y empiezo a conectarme con ese miedo, ¿qué es lo que a mí me da el pie para accionar? Es esto, ver, sentirme y aceptarme en lo que estoy transitando. Bien, ahí cuando yo acepto, tomo contacto directo, ahí es donde tomo acción. Ahí es donde voy a accionar y el miedo va a desaparecer, como dice Anita, va a dejar de ser miedo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tal vez en otra situación se genere otra situación, perdón, me genere miedo. Sí, pero ¿qué voy haciendo con esto? Es lo que voy haciendo de preventivo, de no ir acumulando y que el miedo sea crónico, ¿sí? Entonces, la acción quita el miedo y la acción te pone en marcha, la acción te saca de tu zona de confort. Entonces, es ahí donde vos empezás a hacer cosas distintas. El tomar acción es hacer algo que me saque de ese espacio. Y con respecto al miedo, es eso, a ver qué puedo hacer con el miedo que me desata esto que no sé qué va a pasar, me da miedo. ¿Sí? Muchos tienen miedo a perder el trabajo, muchos han perdido el trabajo, ¿sí? Afectó completamente a todo, en todos los aspectos, a la humanidad. Entonces es esto, es ir viendo qué poder hacer para salirme del miedo, y que no me paralice y que no se convierta en crónico. Sí. Y esto también va a pasar, que dice Anita, y esto también va a pasar, y esto también que quede como un aprendizaje, ¿sí? Y esto también que me deje algo, ¿sí? Perdón, yo me conectaba con esto que decía, esto también va a pasar, porque creo que desde la que arrancó la cuarentena voy pasando por distintas emocionalidades, como vos decís, se potencian. Al principio el miedo era mucho más fuerte y después en esto de gestionar, de buscar herramientas, de ver esta crisis como oportunidad de hacer otra cosa, lo transformé en respeto. Digo, ser respetuosa con esto que pasa, tomar las precauciones, obviamente que no podés controlar lo que pasa afuera, pero sí podés controlar lo que pasa acá adentro, ¿no? Y esto, con qué actitud me enfrento a esto, creo que es una zona en esto de la zona de confort y aprendizaje, por estos caminos ando, por ahí anda mi alma, tratando de aprender de esto, pero voy así, no es una cosa muy estable, porque depende de las preocupaciones cotidianas, de esto de entrar y poder salir. Ahí voy, gestionándolo. Excelente, Mariana, gracias por compartir. Y es esto que trajo Mariana, el ahí voy y subo y bajo. O sea, somos seres emocionales y todo generan emociones. Vamos a estar gestionando la emoción, vamos a vencer, digamos, el miedo a algo y tal vez aparece otro miedo, pero bueno, vamos a ir armándonos de estrategias y vamos a ir cada vez incorporando más herramientas para poder ir gestionando mejor las emociones que se van
generando a partir de lo que vamos transitando, y qué bueno esto que trajo Marina, perdón, dije Mariana recién creo, de que del miedo se convirtió en respeto. Y ese es el gran ejemplo del miedo disfuncional al miedo funcional. Ella, bueno, le puso respeto, lo llamó respeto, pero es esto de ir trabajando, de ir buscando, de ver qué hacer y no quedarme y paralizarme y bueno, ir incrementando esto de miedos y más miedos sin poder hacer algo distinto. Todos somos conocedores de nuestras propias herramientas, así que bueno, tenemos ahí una tarea como para ir buscando qué utilizar y qué hacer. Sergio dice, encontré muy interesante, acepto lo que pasa para aprender. No lo estoy, se me escapó del chat. Para aprender, buscar la enseñanza. La vida es un aprender permanente. Sí, claro. Gracias, Sergio. Sí que la vida es un aprender permanente y esta situación que estamos viviendo es algo que nos está abriendo a distintos aprendizajes desde todos los espacios. Y a reacomodarnos en esta nueva vida que nos toca transitar hoy. Sí, claro que el miedo es una emoción universal y la podemos transitar con éxito. Gracias, Alejandra, Alejandro, por compartir esto. Sí, claro, como el miedo, todas las emociones las podemos transitar con éxito. Y esta emoción que es universal y que está instalada como algo que no está bueno sentir, sí que la podemos transitar con éxito. ¿Algo más para compartir? Marce Romero dice, ¿qué recursos son válidos para afrontar y gestionar el miedo? ¿Sí? Depende, esto también depende de miedo a qué sientas, ¿sí? Marce, esto depende a qué miedo estás sintiendo, qué miedo estás transitando, ¿sí? ¿Y qué recursos son válidos? Y esos recursos depende del miedo. Podemos hablar del miedo relacionándolo con el miedo al contagio del coronavirus. Y si hay una persona que tiene miedo a contagiarse, y yo soy una persona que tengo miedo a contagiarme al coronavirus, bueno, ahí busco el recurso que me permita a mí hacer algo para no contagiarme, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Buscar información, cómo evito el contagio del coronavirus, ¿sí? Es esto, es ir informándome de lo que a mí me genera miedo, conocerlo, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos miedo a algo y ese miedo nos aleja de eso y ni nos conectamos con el miedo, lo sentimos, ¿sí? Sabemos que tenemos miedo al contagio coronavirus, pero no hacemos algo. Y ahí es donde yo empiezo a trabajar para gestionar mi miedo. ¿Sí? Informarme, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Pedir ayuda, ¿sí? Buscar los recursos que sean necesarios. Si yo no puedo o no sé cómo hacer,
compartir que estoy sintiendo miedo por algo y qué puedo hacer. El pedir ayuda para gestionar esta emoción, más en este contexto que estamos viviendo, es también es un recurso, ¿sí? El recurso lo vamos buscando, depende de lo que estemos sintiendo, ¿sí? El miedo a qué, ¿sí? No sé si te sirvió esto que te compartí, Marce. Genial. Es decir, esto de gestionar el miedo es ir tomando, dejar de tenerle miedo al miedo, como yo lo comparto así. Y entonces, bueno, me genera miedo algo, y bueno, a ver qué puedo hacer. Porque estarnos atentos a la emoción que se desencadena interiormente. Si a mí este miedo me angustia, ¿sí? Este miedo a la muerte, por ejemplo, mucha gente tiene miedo a morirse con este virus, me angustia, me da tristeza. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con esta tristeza? ¿Qué puedo hacer para trabajar con esto? ¿Sí? Gracias, Anita, gracias a vos por estar. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Los leo o los escucho? Nos tomamos unos minutitos más y si no, bueno, vamos finalizando. Ahora entiendo. Porque había tanto encapuchado. Gracias, Mariana. Gracias a vos por participar. Gracias, Soledad. Gracias por participar. Ahora más, hacer hablar. Gracias, Sergio, por participar. Muchas gracias. Bueno, gente, si no hay nada más para compartir, para preguntar, vamos finalizando con este espacio. De más está decirle gracias a todos por tomarse este tiempito para compartir acerca de esta emoción, y espero que les haya servido lo que les compartí. Y bueno, y más que agradecida por su participación. Muchas gracias a vos, Jessica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber estado. Gracias. Por compartir. Lo saqué. Bueno, gente, muchas gracias. Me despido. Un gusto, un placer haber compartido con ustedes. Gracias. Chao.